Bienvenidos. En este video vamos a ver algunos términos básicos y definiciones sobre la teoría de compiladores que van a ser transversales a todo el desarrollo del curso. Un traductor es un programa que recibe como entrada un programa fuente y produce como salida el mismo programa escrito en otro lenguaje que se llama el lenguaje objeto. Un programa escrito en un lenguaje, el traductor lo toma y produce como resultado el mismo programa escrito en un lenguaje objeto, a menos que se produzca alguna clase de error. Cuando el programa de entrada o el programa fuente está escrito en un lenguaje de alto nivel, Java, C, C++, Python, R, Lisp, etc. Si ese programa está escrito en un lenguaje de programación, en un lenguaje de alto nivel, y la salida de ese traductor es un programa escrito en un lenguaje de bajo nivel, ensamblador, el mismo lenguaje binario, ¿cierto? Entonces ese traductor recibe el nombre de compilador. Entonces, ¿qué es un compilador? Muy fácil. Un compilador es un traductor que recibe como entrada un programa fuente escrito en un lenguaje de alto nivel y produce como salida el mismo programa escrito en un lenguaje de bajo nivel. Se llaman lenguajes de alto nivel porque existen conceptos alejados de la arquitectura de la máquina. Por ejemplo, no hablamos de direcciones de memoria. Cuando programamos en alto nivel no hablamos de registros, no hablamos de acumuladores, no hablamos de instrucciones muy cercanas al procesador, sino que escribimos instrucciones en términos de while, if, for, etc. ¿De acuerdo? Y en bajo nivel, pues sí vamos a tener que acercarnos muchísimo a esa arquitectura de la máquina. El compilador se encarga entonces del proceso de traducción que convierte un programa fuente escrito en un lenguaje de alto nivel a un lenguaje objeto escrito en código de máquina o muy cercano a él. El programa fuente se escribe sobre un archivo plano. Un archivo plano es un archivo de texto que no tiene formato, generalmente lo que produce, por ejemplo, un bloc de notas, lo que produce entornos como NetBeans, como Eclipse, o editores de texto como Notepad 2, etc. Ese tipo de archivos son archivos secuenciales y siempre van a tener al final, siempre que se cierren de manera correcta, van a tener al final una marca de fin de archivo que se denomina end of file. Generalmente los IDE, bueno, ya lo mencioné antes, NetBeans, Eclipse y algunos otros, incluyen un editor de este tipo. También es posible crearlo desde un archivo de texto, desde un archivo de este tipo, utilizando bloc de notas o cualquier otro editor de texto que permita crear archivos planos, que generalmente nosotros lo conocemos con el nombre de TXT, pero no necesariamente deben tener esa extensión. Muy bien. El macrociclo de vida de un compilador. Entonces, ¿qué es lo que hace un compilador en términos muy generales? En términos muy generales, un compilador lo que va a hacer es recibir como entrada un archivo que contiene el programa fuente y dice, mientras que no se alcance el final del archivo del programa fuente, o sea, mientras no llegue al final, lea una instrucción de ese archivo. Verifique la sintaxis de la instrucción, es decir, verifique que la instrucción esté bien escrita, ese bien entre comillas. Traduzca la instrucción, es decir, convierta, haga la traducción y guarde la instrucción traducida en un archivo. Esto lo repite, leer instrucción, verificar la sintaxis, traducirla y guardar en un archivo, lo repite hasta que se alcance el fin del programa fuente.
Si en algún momento llegase a producirse un error, vamos a suponer que el proceso termina. Esto es lo que nosotros conocemos generalmente como un compilador. Por el otro lado está aquí el interpretador. Entonces el interpretador lo que hace es más o menos lo mismo, toma un archivo que contiene el programa fuente y dice mientras que no se termine ese archivo del programa fuente, lea una instrucción, verifique su sintaxis, verifique que está correctamente escrita, otra vez correctamente entre comillas, traduzca la instrucción y ejecute la instrucción traducida. O sea, la ejecuta, lee la siguiente, verifica su sintaxis, traduce, ejecuta. Lee, verifica, traduce, ejecuta. Mientras que aquí es lee, verifica, traduce y guarda, escribe sobre un archivo. Entonces la diferencia está en este paso que está aquí, en esta instrucción. El compilador me genera un archivo que generalmente es un archivo .obj de objeto o en algunos casos dependiendo de la idea que estemos manejando me va a generar un archivo .exe. El interpretador no me va a generar ningún otro archivo, sino que toma mi fuente y en la medida en que va leyendo, verificando y traduciendo de una vez que ejecuta. ¿De acuerdo? Entonces, claro, este tipo de programa de compilador, este tipo de manejo se hace, por ejemplo, en C++, C++. Este tipo de manejo se hace, por ejemplo, en Python. Es interpretado en Python. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí están los entornos de ejecución en compilados versus interpretados. Si miramos un programa que fue compilado, entonces tenemos el hardware en el nivel más bajo de la máquina, sobre él colocamos el sistema operativo y el programa objeto, o sea, el programa compilado, es ejecutable directamente sobre el sistema operativo. Mientras que en un interpretador tenemos el hardware en el nivel más bajo, la siguiente capa colocamos al sistema operativo, encima de ese sistema operativo colocamos un interpretador o algunos lo llaman el entorno de ejecución y por último colocamos el programa que vamos a interpretar. Entonces si ustedes comparan estas dos gráficas vamos a tener una diferencia fundamental en que aquí aparece una capa más, que es el interpretador o el entorno de ejecución del lenguaje. Esto se ve claramente, bueno, insisto, por ejemplo, cuando ejecutamos un programa como Word. Cuando ejecutamos un programa como Word de Microsoft Office, ese programa lo podemos ejecutar directamente sobre el sistema operativo. Pero si, por ejemplo, queremos ejecutar un script de SQL, SQL Language, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos el hardware, el sistema operativo, pero tenemos que tener la capa adicional sobre el sistema operativo, que es el entorno de trabajo de SQL. Por ejemplo, necesito entrar en MySQL, o necesito entrar en Oracle, o necesito entrar en Informix para poder ejecutar aquí arriba mi programa objeto, que es el script de SQL que voy a interpretar, que voy a ejecutar. Lo mismo podríamos decir con una serie de lenguajes que requieren de este interpretador para poder ejecutar. Otro ejemplo que podría caber acá, aunque no es exactamente de programación, es el HTML. El HTML finalmente es un programa, o bueno, mejor pongámoslo PHP. PHP requiere un sistema operativo, un hardware, un sistema operativo, un entorno de programación de PHP y mi script o mi programa de PHP para que se ejecute interpretado sobre el sistema operativo. Cuando el programa es compilado, se ejecuta directamente sobre el sistema operativo, obviando esta capa. Bien, de acuerdo a los entornos de ejecución presentados en la transparencia anterior, deberíamos marcar en la siguiente tabla cómo considera usted que se comporta cada tipo de programa en cada una de las características establecidas. Entonces tenemos programas compilados o programas interpretados. ¿Quién consumirá más o menos memoria? ¿Los compilados o los interpretados?
¿Cuál será más rápido de ejecutar, un programa compilado o un programa interpretado? ¿Cuál tendrá más facilidad de depuración, de corrección de errores, el compilado o el interpretado? Esa sería un buen ejercicio, deberían hacerlo directamente, ya. Pénsenlo ahí, imagínense dónde va el más y el menos en esta columna, si es más aquí o el más es aquí. ¿Quién consume memoria? ¿Quién consume más memoria? En rapidez de ejecución, ¿quién se ejecuta más rápido? Y en facilidad de depuración, ¿quién me da más facilidades para corregir errores? Muy bien, seguramente llegaron a esa conclusión. El programa compilado generalmente ocupa menos espacio de memoria, claro, no necesita un entorno de ejecución, mientras que el programa interpretado sí lo necesita. Volvamos al ejemplo del programa compilado Word. ¿No? Se ejecutamos directamente sobre el sistema operativo y no necesitamos ningún entorno como MySQL para ejecutar un script de SQL. En la rapidez de ejecución se ejecutan más rápido los programas compilados porque ya están listos para que el sistema operativo lo pueda leer y entender y ejecutar directamente sobre el hardware. Mientras que el programa interpretado hay que hacerle todo el proceso, leerlo, leer una instrucción, verificar su sintaxis, que esté bien escrito, traducirlo y ejecutarlo. Y cada vez que volvamos a ejecutar el mismo programa vamos a tener que hacer todos esos pasos. Entonces eso hace que la ejecución sea un poco más lenta. Y la facilidad de depuración, sin duda alguna, será más fácil en los programas interpretados. ¿De acuerdo? Esta se la dejo ahí para que la piensen un momento y me digan por qué más adelante. Muy bien, eso es fundamentalmente lo que es un traductor, un compilador, cuál es la diferencia entre un compilador y un interpretador y cuáles son las ventajas del uno frente al otro en los entornos que generalmente conocemos. Muchísimas gracias.